Entonces, es importante determinar cómo el contexto, y repito, el contexto son todos estos aspectos, está involucrado en el mantenimiento del problema. Luego está el área de la percepción, es decir, los puntos de vista, las creencias, supuestos, interpretaciones y explicaciones que la persona da. Él enfatiza la idea de Korzybski de que el mapa no es el territorio y por consiguiente puede ser modificado, ¿no? Aquí lo más aconsejable es redefinir y reencuadrar, que son técnicas o estrategias sistémicas clásicas, ¿no? Que es buscar otra forma de ver el panorama ligeramente diferente a lo que la persona está planteando. El área de acción y comportamiento, es decir, lo que se hace. Como mencionaba hace un rato, algunos comportamientos son aceptables y otros no lo son. Lo que es legal, positivo y ético es aceptable, y lo contrario a ello no es aceptable. Entonces, el terapeuta centrado en las posibilidades adopta posturas que permitan conversar sobre lo que es y lo que no es aceptable, para que la persona pueda entender. De hecho, no puede mantenerse en un comportamiento que sea ilegal, perjudicial para él o para otros, que vaya a afectar su salud, ¿no? Hay que tomarse el tiempo y todos los recursos que sean necesarios para inducir un cambio en este tipo de conductas. En este cuadro podemos ver entonces los elementos que habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia entran los sentimientos de las personas, la forma como la persona se percibe, las sensaciones corporales, ¿no? La experiencia sensorial, fantasías y pensamientos automáticos, ¿no? Por ejemplo, en esto de pensamientos automáticos, una madre puede sentirse sumamente acongojada, triste, deprimida, culpable, porque dice: cada vez que veo a mi hijo llegar tarde y de esa manera como llega, a veces pienso, ¿por qué no te moriste al nacer? Y al pensar eso me siento sumamente mal, porque una madre no debe pensar esas cosas. Entonces, simplemente aquí podríamos validar y decirle: oiga, cualquier madre podría sentir lo que usted siente, o pensar lo que usted piensa, ¿no? Para que esa persona, y no hacer nada al respecto, porque si vamos a buscar alguna técnica para que deje de pensar en eso ya significa no validar, no convalidar lo que es comprensible, ¿sí? En el campo de las visiones, bueno, las visiones, o sea, la forma como uno entiende algo, las pautas de atención, a qué le presta atención y a qué no, interpretaciones que hace de las cosas, las explicaciones, cómo evalúa las cosas, los supuestos en los que se basa, las creencias que utiliza y los relatos de identidad, ¿no? En la parte de acciones, las pautas de acción, pautas de interacción, pautas de lenguaje y pautas de comunicación no verbal. Todo lo que involucra el comportamiento, no solamente individual, sino interaccional, ¿no? Interpersonal. En la parte del contexto, las pautas temporales, o sea, los espacios, por ejemplo, en los que suelen darse las cosas, los problemas sobre todo, los lugares, las pautas espaciales, antecedentes y propensiones culturales, ¿no? O sea, costumbres que uno puede traer, por ejemplo, ¿no? Se suele decir, no sé qué tan cierto sea eso, que las personas oriundas de la sierra tienden a ser menos afectuosas, ¿no? Que tienden a criar a sus hijos bajo esos criterios, ¿no? Antecedentes y propensiones familiares o históricas, antecedentes y propensiones químicas y genéticas, y también la formación y propensiones según el sexo, ¿no? Repito, todo esto es para respetar lo que sea respetable o para modificar lo que pueda ser visto como inmodificable, ¿no? Aquí podrían entrar a tallar lo que los narrativos llaman los discursos de imposibilidad. Por ejemplo, decir: sabemos que las mujeres son sensibles y nunca van a tener la fortaleza que tiene un hombre. Ese es un discurso de imposibilidad, basado en una supuesta cuestión concreta como debe ser el sexo o el género, ¿no? O decir, sabemos que una persona de edad
ya es difícil de que cambie porque hasta su cerebro puede estar atrofiado, tener ya pocos recursos. Sabemos que eso tampoco es una verdad, es simplemente una creencia. Entonces, esos discursos de imposibilidad son incorporados a la terapia de posibilidades precisamente para romper esos esquemas rígidos que obstaculizan el cambio. El tipo de intervención que puede hacerse, algunas ideas, en el campo de la experiencia, por ejemplo, dar mensajes de aceptación, validación y reconocimiento. Aparte de eso, como les mencioné, no hay necesidad de cambiar o analizar la experiencia. O sea, ver desde dónde viene esa idea, qué puede significar ese pensamiento o esa creencia automática, o qué hay detrás de esa emoción. Si el paciente no lo está planteando, pues simplemente no lo busques. Entonces, la parte importante para mí que el enfoque de soluciones no resalta lo suficiente es que la experiencia interna no es un problema. Incluso cuando esa experiencia hace sufrir. Porque esa experiencia que te hace sufrir es la manifestación de un estilo de vida que es el problemático, ¿no? Entonces, estar perdido en el desierto, sentir que la garganta te arde por la sed, no es un problema. El problema es la deshidratación. Sentir ese ardor en la garganta es la manifestación natural, normal, dadas las circunstancias, de la deshidratación. Si tú le dieras algún tipo de pastilla para calmar ese ardor de garganta, pero no le das agua, ¿qué es lo que estás logrando en realidad? Nada, un engaño. Las visiones, ¿no? Cuando se identifican esas visiones de imposibilidad, hay que ponerlas en duda. No contradecirlas, porque el efecto puede ser de rebote, es decir, que se fortalezcan, sino buscar otras posibilidades, allí entra precisamente el nombre de esta terapia, para poner en duda lo que el paciente puede considerar una verdad incuestionable, ¿no? Esto es especialmente útil cuando hay culpa, invalidación, determinismo o ausencia de responsabilidad, ¿no? En estas visiones, en estos discursos de imposibilidad. Ofrecer nuevas posibilidades. Por ejemplo, en el caso que les decía, ¿no? Un hombre que considera que las mujeres son muy sensibles, podríamos de repente preguntarle si conocen mujeres que podrían salirse de ese tipo de esquema, ¿no? Y de repente por ahí identifica tal vez mi propia madre, porque mi madre fue abandonada por mi padre y tuvo que trabajar por todos nosotros. ¿Tú dirías que tu madre era una mujer hipersensible? No. Bueno, y no entrar, ya ves, entonces ella no. Simplemente resaltar ese aspecto, esa es otra posibilidad que va a completar esa visión parcializada que tiene el paciente. Si eso sale a relucir, él va a ser el que incorpore esa posibilidad y reestructure su visión de una manera que sea más adecuada o por lo menos más flexible, ¿no? O que ya no sirva como un obstáculo para el cambio. En el plano de las acciones, encontrar pautas de acción e interacción que formen parte del problema y que son las mismas. Bueno, como dice aquí, son la misma mierda una y otra vez, ¿no? En términos de lo que O'Hanlon mencionaría. Es decir, lo que haces a cada rato, reiteradamente, ¿no? Y que te mantiene te mantiene dentro de ese problema, dentro de esa mierda, entre comillas. Encontrar esas pautas de interacción y a continuación sugerir la ruptura de esas pautas perjudiciales, ¿no? O bien encontrar y utilizar pautas que faciliten la solución, que también sean alternativas. A veces, como sabemos, es suficiente un pequeño cambio en esa pauta, ¿no? Lograr una ligera modificación, introducir algo nuevo para que toda la pauta se transforme. Y en el plano del contexto, también identificar los aspectos útiles y los perjudiciales de ese contexto, porque no todo es malo, también hay cosas positivas. Y a continuación proponer cambios en el contexto del problema, como por ejemplo cambios bioquímicos, temporales, espaciales o culturales. En los bioquímicos, acá también la duda puede servir, ¿no? No sé si ustedes recuerdan el caso que les mencioné en alguna ocasión de la persona que consideraba que su problema de tartamudez era orgánica, ¿no?
pero que también reconocía que había ocasiones en las cuales no tartamudeaba, y el terapeuta le hacía ver